las tierras son relativamente malas en esa zona del país. Digamos, no tienen nada realmente grande, no tienen demasiado del sector, tampoco es que sea enorme el sector minero energético. Lo que sí tiene Bucaramanga y en Santander en general es capital humano, un tejido social, digamos. Entonces uno se pone el sector producido, no es que hay zapatería, pero las zapaterías productoras de zapatos son chiquitas, no son industrias grandes, son chiquitas, muchas, y gente, digamos, con un buen nivel de ingreso. Hay una clase media, próspera, trabajadora, con buenas oportunidades, digamos, un tejido social. Entonces hay el sector de joyeros. Entonces tienen talleres, no son grandes talleres, 3, 4. A mí me decía el conductor que me recibe a mí en Bucaramanga, y yo creo que es un ejemplo del espíritu, que él, su hobby es que él tiene una incubadora en su casa. Y entonces me explicó todo el proceso con mucho detalle. Pues me estaba llevando al aeropuerto, que es relativamente lejos, y me explicó cómo era todo el proceso, ¿no? Que él me dijo, no, es que hay incubadoras hoy en día muy modernas que voltean los huevos, pero yo tengo una artesanal que yo todos los días tengo que voltear los huevos. Y entonces, y me explicó todo el proceso. Él tiene no sé cuántos huevos, un cuarto en su casa lo adecuó, tiene una incubadora, entonces él sabe, él vende esos pollos a unos campesinos en el mercado. Y a esos mismos campesinos, a otros campesinos, les compra ahí mismo en el mercado los huevos que son, porque ya sabe desde hace muchos años cuáles son los huevos que son, digamos, si yo le compro a fulano, yo sé que el 95% de los huevos van a producir pollitos, y si le compro a otro, no me sale tanto el porcentaje, entonces ya yo siempre le compro esto. Y tiene su pequeño, y entonces me dijo incluso cuánto se ponía de ingreso adicional. No es una suma, digamos, enorme, pero por lo menos le complementa en un 30% su ingreso de su salario, porque él es asalariado. Entonces, digamos, muestra un poco, y hay mucho de eso. Hay agricultores, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿Cartagena dónde está en términos de distribución de ingresos? Bueno, entonces el Gini, explico. Entonces, los economistas tenemos un indicador para medir la distribución del ingreso. Ese indicador varía entre 1 y 0. Entonces, si es 1, todo el ingreso lo tiene una sola persona. Si es 0, todas las personas tienen el mismo ingreso. Entonces, para que ustedes vean cómo es el orden de magnitudes. Digamos, estos son Gini y las ciudades están como relativamente bueno. Bueno, pero por ejemplo, un país como Dinamarca debe tener un Gini como de 0.20. Es un Gini muy bueno en el mundo. Y eso es un Gini que es resultado de la intervención del Estado. O sea, antes de que el Estado intervenga, vía cobro de impuestos y vía gasto, el Gini allá en esos países es como del 30 o 0.30. Entonces el Estado interviene y entonces le cobra más a los más ricos. Y entonces el Gini baja como a 25, 0.25. Luego el Estado gasta y le da más a los más pobres. Y entonces el Gini baja como a 0.20. En América Latina, y Colombia no es la excepción, el Gini normalmente empeora después de la intervención del Estado. Digamos, no mejora mucho cuando el Estado cobra, no cambia mucho. La gente, digamos, el sistema de impuestos nuestro no es muy progresivo, digamos, para usar el lenguaje técnico. O sea, aquí los que más tienen no pagan más. A veces pagan menos. Pero, digamos, en neto más o menos la distribución después de que cobra el Estado sigue igual. Pero donde se empeora es cuando gasta el Estado. Cuando gasta el Estado normalmente se empeora la distribución del ingreso. Entonces el Gini termina siendo peor después de que el Estado gasta, porque normalmente el Estado, eso no solo en Colombia, en muchos países de América Latina, le da más a los que más tienen. Le da, digamos, de formas diferentes. Subsidios, por ejemplo. Un subsidio es, digamos, es una forma de entregarle recursos. Bueno, subsidios por exenciones, etcétera. Las exenciones son terribles. Los economistas en general estamos en contra de las exenciones de todo tipo, digamos, porque
pues normalmente quienes reciben las exenciones. Entonces, Cartagena tiene un muy mal Gini, ligeramente por encima de, mejor que el promedio de las 13 ciudades, pero mucho peor que ciudades como Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Cúcuta. Lo de Barranquilla, digamos, para no ir muy lejos, o sea, una ciudad que nosotros conocemos, uno sabe al ojo que la distribución del ingreso en Barranquilla es mejor que en Cartagena. Barranquilla es una ciudad donde uno al ojo ve que hay una clase media mucho más poderosa que en Cartagena. Y siempre la ha habido. Digamos, eso se ve en muchas cosas. Cartagena es una ciudad mucho más polarizada. Altos ingresos y bajos ingresos. Y en la mitad, bastante pequeño digamos, el grupo social. Y eso en Barranquilla, históricamente, digamos, lo hemos visto todavía, digamos. Y ni qué decir de ciudades como Bucaramanga e incluso departamentos como Santander. Uno se sale de Cartagena y no encuentra mucho, digamos. La infraestructura de los pueblos nuestros es muy pobre. Como sabemos, uno va a cualquier ciudad intermedia de un departamento con Santander, una población pequeña y hay una buena infraestructura, hay un buen colegio, hay digamos, hay un buen nivel de vida y hay una actividad económica propia y hay un dinamismo propio, hay un tejido de ciudades, Vélez, San Gil, Socorro, la que está de moda, Barichara, pero no son cualquiera, algunas de las que nunca hemos oído, o no son, las que no son, digamos, las de moda, también tienen esa infraestructura. Va uno aquí y se va, no sé, cerquita de Cartagena, va a Pasacaballo, Arroyo de Piedra, cualquiera de, digamos, corregimientos incluso de Cartagena, que en las peores condiciones en términos de infraestructura, digamos. Y entonces, en cobertura de servicios públicos, pues Cartagena le va mal en casi todos, la excepción es gas, en que está bien, y en general la costa está bien en cobertura de gas. Pero en acueducto Cartagena sigue, a pesar de que ya los niveles son altos en Colombia, en las principales ciudades, todavía Cartagena tiene un rezago en términos de cobertura en acueducto, en alcantarillado mucho peor en ese sentido, recolección de basuras también, solo en gas está bien, sigamos, voy a acelerar. En términos de salarios de la población, diferencias salariales, esto con la gran encuesta integrada, si es negativo, digamos, tiene un salario por debajo del promedio. Entonces, Bucaramanga está en el promedio. O sea, Bucaramanga, Villavicencio y Medellín están en el mejor lugar. Pasto, Barranquilla y Cartagena en los últimos lugares. Pero yo diría que, digamos, eso es salario monetario. En salario real, el último lugar es de Cartagena. ¿Por qué? Porque el costo de vida en Pasto es mucho más bajo que en Cartagena. Eso cualquiera lo sabe. Barranquilla, todos sabemos que tiene un costo de vida más bajo que Cartagena. Entonces, si uno tuviera índices de precios por ciudades, que no los tenemos, porque eso no se construye, porque hay una cantidad de problemas metodológicos, eso en ningún país llevan, digamos, las entidades de planeación de planeación, no de estadística, llevan regularmente las estadísticas de precios. Lo que hay es la inflación. Cuando ustedes ven, y eso a veces los periodistas lo confunden, dicen, Cartagena es la ciudad más cara. Lo que reporta el DANE es el aumento en los precios, no el nivel de precios, no un índice. O sea, si dicen Cartagena es la más cara es que hubo más inflación, pero no, o la menos cara. Eso no se lleva, ese índice, porque es complicado metodológicamente, pero hay cosas que valen lo mismo en cualquier lado. Si uno compra, o sea, una camisa de Arturo Calle, vale lo mismo aquí, vale lo mismo en Bogotá y vale lo mismo en Pasto. Pero porque eso son cosas que se comercian. Pero hay cosas que no se comercian, que básicamente y el gran costo del que no se comercia es la
vivienda. La vivienda es una parte muy importante del costo de vida de cualquier familia y la vivienda bueno, todos sabemos que es más cara en Cartagena que en muchos otros sitios, pues tiene de los índices más altos de vivienda. Entonces yo diría que en términos de salario real, Cartagena tiene los peores salarios y pues en nominal. Aquí hay un indicador de homicidios que ha venido deteriorándose, digamos. Infortunadamente, la tendencia es creciente en los últimos años, digamos. Y esto también tiene un patrón territorial. Ciénaga de la Virgen, los niveles más altos. Sigamos. Bueno, entonces veamos en términos de inversiones del Plan 4C. Bueno, hay un problema también. Bueno, entonces, el planteamiento de este documento va a ser muy sencillo. Miren, en esta época de auge de la ciudad, vemos un problema, dos problemas fundamentales con el crecimiento económico de Cartagena. Los dos problemas que vemos son, uno, que ya lo he mencionado, lo he documentado, que Cartagena es una ciudad con una muy mala distribución del ingreso y con una polarización en los niveles de vida, donde un sector de la población es próspero y otro sector de la población es muy pobre. El otro planteamiento es que hemos tenido un crecimiento económico muy destructivo del medio ambiente. Y eso, digamos, ya cuando uno tiene cierta edad, puede rememorar un poco y, digamos, y lo hemos visto ante nuestros ojos, lo que era la bahía de Cartagena, ya contaminada, ya deteriorada, cuando yo era un niño, no es la bahía de Cartagena que vemos hoy en día. En esa época uno podía bucear en la bahía exterior, y había corales, y había pesca, y había langosta, y había, los pescadores de Tierra Bomba ponían nazas, y cuando estaba la pesca mala para uno iba ahí, arponeaba los pescados en la nasa de los pescadores. Pero, digamos, y había visibilidad. Hoy en día no hay ni visibilidad, digamos. Hoy en día, pues, más, uno no se baña ahí porque los médicos le dicen que no se baña ahí porque le puede dar una infección, porque básicamente por toda la contaminación que tiene la bahía. En un documento que vamos a presentar aquí en Cartagena en poco tiempo,